Matilde de los belgas, una reina con su propia agenda. Señoras y señores, los ODS llevan un mensaje potente, la esperanza para nuestro futuro en común. Eso es por lo que ella está luchando en su país y en el extranjero, y lo hace con todo su corazón. El Palacio Real de Bruselas. Oui. Y el despacho de la reina. Hoy le toca cumplir con una antigua tradición. Firmar tarjetas de cumpleaños para los ciudadanos belgas que están a punto de cumplir 100 años. Nadie puede molestarla. Era mi marido. Matilde es la madre de la nación y la primera dama de Bélgica desde 2013. Un toque de glamour forma parte del trabajo. Pero, ¿qué más puede esperar el pueblo de su reina? No hay nada escrito al respecto en la Constitución belga. Es la reina de los belgas, no la reina de Bélgica, de los belgas. Y creo que mucha gente lo ve así, y que ella desempeña ese papel. La realeza moderna no es solo el título y la apariencia, también se trata de lo que aportas. El castillo de Lequen es la residencia de la familia real. Ya están en marcha los preparativos para el banquete para la primera visita de oficial de un presidente francés en 47 años. Como señora de la casa, se ocupa de los detalles y anima a los aprendices de hostelería. Buenas tardes, mucha suerte. Seguro que todo irá sobre ruedas. Hagamos todo lo que está en nuestra mano para demostrarle a los franceses de lo que somos capaces los belgas. Matilde es toda una perfeccionista. Se exige mucho a sí misma, pero también a los demás, por ejemplo a su personal. Espera de ellos tanta dedicación y profesionalidad como de ella misma. Elle attend vraiment des autres qu'ils aient autant d'application et de conscience professionnelle qu'elle peut en avoir elle-même. Por la noche se trabaja a contrarreloj. Las visitas oficiales se consideran una expresión de las relaciones amistosas entre los países. Imágenes como esta muestran lo que significa para un país estar representado por un rey y una reina. Es el tipo de trabajo para el que no hay mucha experiencia previa ni nada comparable. Vas y trabajas con lo que tienes. Pero no creo que exista o haya una descripción precisa del trabajo. Además, sus responsabilidades junto al rey tienen muchas actividades propias. Y el resultado final es, por supuesto, que tienes una mayor difusión, lo que hace que la institución brille como lo hace. Una monarquía moderna requiere trabajo en equipo. Pero Felipe es el que es rey. Es el número 1 del país, aunque carece de poder político. El rey firma las leyes, supervisa la formación del gobierno y refuerza la unidad del país. La reina es su aliada más fuerte en el terreno. Cada año realiza 250 nombramientos oficiales. Aunque la Constitución no menciona un número 2, ese hecho también le abre oportunidades. Por ejemplo, en sus propias iniciativas para trabajar con niños. Quiere ayudarles a combatir el acoso escolar. Sus estudios previos de psicología le resultan muy útiles. En la ciudad flamenca de Malinas,
Los alumnos aprenden a hablar abiertamente del tema. La presencia de la reina ayuda a poner de relieve el problema. A los niños les encanta y sienten motivados para hablar de ello. Todos querían abrazar a la reina al final. Basta de acoso, cantan los niños. Los nuevos medios de comunicación han traído nuevos peligros a la vida de los niños. Muchos de ellos sufren comentarios de odio en Internet. Y la reina ha dado un paso al frente para contraatacar. El acoso es un tema importante. La reina entiende el trauma que puede producirse como consecuencia, porque tiene una especial comprensión por los niños afectados y porque se interesa por su salud mental. El acoso puede tener consecuencias dramáticas, incluso el suicidio entre los jóvenes. Vosotros, los jóvenes, pasáis mucho tiempo en línea. En Facebook, Matilde lanza su primer videomensaje, en el que hace un llamamiento a los niños en su propio idioma y pide respeto mutuo. El acoso de Internet no está bien. Es un tema delicado. A la familia real no se le permite expresarse sin el respaldo del gobierno. Así que cuando la reina habla así al público, todo el mundo sabe, oh, esto es algo realmente especial. Davos, en Suiza, la sede anual del Foro Económico Mundial. Aquí se reúnen los responsables de la toma de decisiones del mundo para discutir sobre el futuro de nuestro planeta, ecológico, económico y político. La reina Matilde es una invitada habitual. Es un modelo que seguir y tiene la experiencia necesaria para hablar de temas que tienen sentido para la gente, por lo que se implica, se relaciona y puede comunicar nuestros objetivos. Se trata de abogar porque los corazones y las mentes apoyen las acciones que debemos emprender. Esta es una voz global, y eso es lo que nos ayuda a promover la universalidad de nuestra agenda. La reina es defensora de la ONU desde 2016. Junto a otras personalidades mundiales, promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la lucha contra el hambre, la pobreza y el cambio climático, y por la mejora de la sanidad y la educación, la llamada Agenda 2030. La reina la conoce bien. No hay país en el mundo que pueda decir, puedo abordar esto por mi cuenta. Todos entienden que hay que trabajar juntos para resolverlo. Y ese es un mensaje que lanza ella. En Bélgica contamos con muchos profesionales del mundo económico y empresarial que colaboran en esta agenda de desarrollo sostenible. 2030 está a la vuelta de la esquina. El mundo tiene que cambiar ya, dice la reina. Para ella es más fácil hablar que para muchos políticos. Ella ha sido reconocida por las Naciones Unidas. También es reconocida por mucha gente como alguien que tiene la convicción de que los objetivos de desarrollo sostenible son fundamentales. Y hay mucho orgullo en Bélgica por el papel que desempeña. Matilde se ha sentado en la vida como reina, que comenzó cuando su marido Felipe fue proclamado rey en 2013. Es el jefe de Estado de 11 millones de belgas. También maneja el alemán. Juro preservar la independencia del país y la integridad de su territorio. Estuvimos trabajando desde primera hora de la mañana hasta la medianoche, casi 24 horas sin descanso. Cubrimos cada minuto de ese día.
Por supuesto, fue el rey quien subió al trono, pero siempre con Matilde a su lado. Ella no tiene ningún papel oficial, pero forma parte del equipo real. Da la impresión de que comparten la corona y de que le encanta su trabajo. Et puis surtout, on voit qu'elle aime le métier, elle aime faire son job. Un nuevo capítulo en la historia de Bélgica. Exactamente 182 años después de que un príncipe alemán de la Alta Franconia se convirtiera en el primer rey de los belgas. En el Palacio Real de Bruselas, las huellas de su ascendencia alemana están por todas partes. Hoy, la reina Matilde es la señora de la casa y nos recibe en exclusiva. Buenos días. Buenos días, Majestad. Me complace darles la bienvenida al Palacio Real de Bruselas. La reina también nos enseña los antepasados alemanes en el Salón de Coburgo. Conocer el árbol genealógico forma parte de su trabajo. En 1831, el rey Leopoldo se convirtió en el primer rey de Bélgica. Se casó con la princesa Luisa María de Orleans, hija del rey francés Luis Felipe. Estos son sus padres, Francisco, duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, y su esposa, la princesa Reus. Gracias a algunos matrimonios estratégicos, la familia Coburgo se convirtió en la dinastía más importante de Europa. No menos importante fue el matrimonio del sobrino de Leopoldo, Alberto, con la reina británica Victoria. Todos conocemos el resto de la historia. Tuvieron un matrimonio feliz con muchos hijos, que a su vez se casaron con las familias reales europeas. Hay un cuadro que le gusta a la reina en especial. La pintura que se aprecia aquí se dice que fue hecha por Leopoldo I. Muestra una ciudad imaginaria. Leopoldo tenía talento y le gustaba pintar. Y aquel talento se ha traspasado a nuestra familia. ¿El de la pintura? Mi marido es un pintor con mucho talento. No puedo evitar ser subjetiva, claro, pero me encanta cómo pinta. Matilda es la primera reina belga que de verdad es de Bélgica. Nacida en 1973 como Matilde Duque d'Entacos, creció en el castillo de Valonia. Su padre pertenecía a la nobleza belga y su madre es una condesa polaca. Su infancia en las Ardenas la marcó mucho. Un paisaje lleno de recuerdos de las mayores batallas de las dos guerras mundiales. Los que crecen aquí sienten el peso de la historia. La casa de sus padres fue parcialmente destruida durante el ataque de las Ardenas. Es una región que sufrió mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque la reina Matilde no pertenece a la generación de la guerra, conoce el país y su historia política, social y cultural. Durante la Primera Guerra Mundial, Flandes fue un gigantesco campo de batalla. En la puerta de Menin, la Ypres flamenca, se conmemora cada noche desde 1924 a las víctimas de la guerra. Con motivo del centenario del final de la guerra en 2018, los reyes también están presentes. Los pétalos recuerdan a las amapolas que florecieron en los campos cuando estalló la guerra. Cientos de miles de personas murieron aquí. Una catástrofe seminal para los belgas y para el mundo. Hace 100 años, sus predecesores hicieron todo lo posible para evitar que esto sucediera. Bruselas, 1914. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Alemania, a punto de marchar hacia Francia a través de la neutral Bélgica. En el Palacio Real reina Alberto I. Su esposa Elizabeth es originaria de Baviera, una sobrina de la emperatriz Sisi.
una de la casa de Wittelsbach, la otra de la casa de Sajonia-Coburgo. Malgré leurs origines allemandes, ils sont A pesar de su ascendencia alemana, son belgas y quieren defender la neutralidad belga y evitar así la à guerra. la guerre. Et donc, Para Alberto e Isabel, una guerra es inconcebible y por eso escriben al emperador alemán en alemán. justement pour éviter cela. Et ils écrivent la lettre en allemand. Su Majestad y querido primo. Bélgica es independiente desde hace más de 80 años y nuestro país ha respetado cuidadosamente sus obligaciones internacionales. Su Majestad nos ha dado la seguridad de respetar la neutralidad de Bélgica, con la confianza que siempre le profeso, su leal primo Alberto. Et il faut s'imaginer. Imaginen, están en el Palacio Real, Alberto escribiendo la carta e Isabel utilizando un diccionario para asegurarse de que encuentran exactamente las palabras adecuadas para ayudar a mantener la paz. En vano. El 4 de agosto de 1914, los soldados alemanes entran en Bélgica. Ocupan Bruselas el 20 de agosto. El rey Alberto y sus soldados habían abandonado la ciudad 3 días antes, retirándose a la costa belga. La reina Isabel le acompaña a él y a sus tropas. Una decisión inusual en esa época. Desafiaron las convenciones, como por ejemplo la tradición de hablar en tercera persona de la reina o el rey. En su lugar, él decía mi esposa, y ella hablaba de mi marido. Son pequeñas cosas que demuestran que los dos eran realmente una pareja. Ella nunca dejaba un rastro de duda sobre su posición. Aquí, el ejército belga reclama un pequeño territorio. A solo 12 kilómetros detrás de la línea del frente, se construye un hospital militar. La reina Isabel envía a sus 3 hijos a Inglaterra. Visita a los heridos casi todos los días, cosa que no todo el mundo aprueba. La gente piensa, oh sí, eso habría sido muy bien visto por el público, pero no fue así. En esos tiempos, ser enfermera para alguien de ese nivel no estaba bien visto. Y ese fue el tipo de señal que ella dio. Involucrémonos entonces en seguir sus pasos. Muchas damas aristocráticas y familias más burguesas se unieron a ella. Su reputación la precede en Bélgica, incluso hoy. La enfermera real. La reina Matilde también tiene en alta estima a su predecesora y su sentido práctico. Isabel conocía bien el ámbito de la medicina. ¿Por qué? Porque su padre era oftalmólogo. Tuvo una gran influencia en la familia real belga. Aquí puedes ver un busto suyo en la chimenea. Murió en 1965. Mi marido todavía tiene un vago recuerdo de ella. Y sigue viva en nuestra memoria, porque nuestra hija lleva su nombre, Isabel. Es un nombre que nos gusta mucho a los dos, a mi marido y a mí. Porte son nom, Elisabeth. C'est un nom que nous aimions tous les deux, mon époux et moi. La princesa heredera, Isabel, la hija mayor de la reina. En 2014, a los 12 años, da un pequeño discurso y también habla algo de alemán. 100 jaar geleden begon de grote oorlog. Un llamamiento a la paz. A los jóvenes nos toca levantar nuestras antorchas y formar un muro de luz como el de hoy. Und so wie heute eine Lichterfront zu bilden. Ha pasado la prueba. El castillo de Lecken, con sus famosos invernaderos, residencia oficial de la familia real. La pareja real tiene 4 hijos. A principios de los años 90, Bélgica modificó su orden de sucesión. Ya no es el primer varón el que sucede al trono, sino ahora el primer hijo o hija. Y esa es la princesa heredera Isabel, que algún día será la reina belga. El equilibrio entre familia y carrera es un reto al que también se enfrenta Matilde. Hace jornadas muy largas, trabaja mucho y sin embargo siempre está estupenda.
piekfijn uitzien. Het is alsof dat ze net 2 weken... Como si acabara de volver de 2 semanas de vacaciones. ...altijd zo het geval is. Dus zij wil ook sterk... Quiere ser fuerte, ser un modelo a seguir. Su familia es el lugar donde puede olvidar el estrés de la vida cotidiana. Die de zweep kan afleiden. Por supuesto, eso funciona muy bien. Y su familia parece muy contenta. Dat lukt ook. Je ziet dat het gezin zich ook goed voelt bij die rol. En público, cada uno de sus movimientos es objeto de escrutinio. Incluso cómo Mathilde cumple el papel de madre. Elle a du personnel. Le ayuda su personal, por supuesto. Pero para ella es muy importante estar al lado de los niños, aunque esté en la otra punta del mundo. No pasa un día sin que llame por teléfono o hable por Skype para saber cómo les va a los niños, cómo les fue en la escuela, qué pasa en casa. Es buena en eso, pero también es muy exigente. À l'école, comment ça se passe à la maison, et Mathilde y arrive très bien. En plus, c'est une maman très exigeante. Ella misma aprendió a tocar el piano de adulta. La música es muy importante para mí y también para la educación de mis hijos. Los animo a tocar. 2 tocan el piano, 1 el saxofón, que es un instrumento típico belga, y el más pequeño toca el violín. Typiquement belge et la dernière du violon. Donc voilà. Tradición y modernidad. Nadie escapa a la pasión de la reina por la música. Lleva a todos los conciertos por todo el mundo a niños y mayores y a colegas reales. Es una máxima para ella. En el concurso Reina Isabel, que lleva el nombre de Isabel de Baviera, Mathilde es la presidenta de honor. La reina no gobierna. En francés se dice, el rey reina pero no gobierna. En nuestro caso, por supuesto, nosotros, con el comité ejecutivo y el consejo, dirigimos, pero la informamos regularmente. Y por supuesto, si queremos contar con su apoyo, debemos responder a ciertos criterios. Y uno de los primeros criterios es, por supuesto, la excelencia. Cuando se trata de música en la Casa Real, Mathilde lleva la voz cantante. Yo asumí el cargo en 2014. Es un trabajo muy importante para mí, apoyar a todos esos jóvenes talentos que dedican todo su amor a la música. Voy siempre que puedo. También me encanta descubrir nuevos talentos. Dans la musique, c'est très beau. Donc j'y vais le plus souvent possible, donc pour découvrir aussi tous ces talents. Voilà. Si la monarquía quiere seguir siendo relevante, tiene que moverse conforme a los tiempos. La reina Mathilde también tiene que demostrar su valía y está bien preparada para el reto. Ella aportó un montón de experiencia profesional en el trabajo. Y eso es lo que la diferencia de otras personas. Cuando sale al campo se implica mucho. Cree en lo que hace y si hace algo quiere dar su 100%. Y eso también significa, esté donde esté, saber encontrar las palabras adecuadas. ¿Es usted el maestro? Es valiente al traerlos todos aquí. ¿No tiene miedo de perderlos? ¿Es su primera vez aquí? C'est votre première expérience ici? Hola. Cuando visita la Feria del Libro de Bruselas, la reina tiene que moverse entre las lenguas nacionales. Bélgica está dividida en regiones, tanto culturales como políticas. Hay casi 6 millones de flamencos frente a unos 4 millones de valones francófonos. Bruselas es bilingüe, mientras que el este también habla alemán. La minoría alemana de Bélgica, los belgas del Este, son los belgas más leales de todos, porque los belgas del Este están muy unidos para apoyar a Bélgica, el país de Bélgica. Y la pareja real es, por supuesto, el símbolo de este país. La familia real busca el equilibrio y defiende la unidad, pero se les pide a diario que demuestren que su trabajo beneficia al país. Bélgica es un país más o menos joven,
fundado en 1830. En aquella época, la política mundial estaba controlada por las monarquías. Si partiéramos de una página en blanco, probablemente no tendríamos una familia real. Pero no se parte de una página en blanco. Hay una cierta tradición de estabilidad, de imparcialidad también. Es la persona que desempeña un papel público, pero que está por encima de la política del día a día. Según una encuesta reciente, 3/4 partes de la población están a favor de la monarquía. Y para los escépticos, el rey tiene a su esposa. Es una nacionalista flamenca, por lo que no es una fan de la familia real. Aún así, cautivó a todo el mundo no solo por lo bien que había estudiado esta organización, sino también por lo abierta de mente que es. Y hablé con el CEO después y le pregunté, ¿qué te pareció? Y me dijo, quizá cambie de opinión. En realidad soy un nacionalista flamenco y no veía el beneficio de la familia real, pero es muy buena. Desde hace 20 años está al lado del rey belga, pero nadie sabe cómo empezó todo. Cómo se conocieron Felipe y Matilda sigue siendo un secreto. Nadie sabe nada, excepto que frecuentaban los mismos círculos, el mundo de la nobleza. Y es inevitable encontrarse allí con la familia real. La noblesse de l'aristocratie belge, où forcément la famille royale est présente. Matilde empieza a estudiar, primero logopedia en Bruselas, luego psicología en la Universidad Católica de Lovaina. Cuando conoce al entonces príncipe heredero, a los 23 años, ya tiene su propia consulta de logopedia. Y es muy discreta. En público, todo el mundo creía saber de la vida amorosa de Felipe, con quién se casaría, si estaba enamorado. Es increíble lo que se lee en los periódicos. Todo era falso. El secreto se guardó hasta el último momento. Cuando Felipe presentó a Matilde, nadie sabía que la relación ya llevaba un tiempo. Causó todo un revuelo. Depuis quelque temps, c'est vraiment une découverte. La pareja también invita al público a su fiesta de compromiso en 1999. 4 horas de televisión en directo. Le siguieron visitas inaugurales a provincias. Fue una prueba para la futura novia. El matrimonio fue aprobado por el Parlamento belga. Pero Matilde aún tenía que ganarse al pueblo. La gira fue un impulso para la popularidad de la monarquía. La química entre ella y los belgas fue perfecta desde el principio. Algunos comentaristas hablaban de una matildomanía. Para el rey es una auténtica baza tener a su lado a una reina tan popular y con un don de gentes tan natural. El 4 de diciembre de 1999, tan solo 3 meses después de su compromiso, Matilde y el príncipe heredero Felipe pasaron por el altar. Fue la última boda real del siglo XX. Y una vez más, se requirieron conocimientos lingüísticos, un juramento de fidelidad en flamenco. Felipe, toma este anillo como muestra de mi amor y lealtad. Ahora es la princesa heredera. Sus predecesoras sabían muy bien lo que eso significaba. La suegra, la reina Paola y la exreina Fabiola. Ella se casó con el rey belga Balduino en 1960. Fue un flechazo. Balduino se convirtió en rey a los 21 años. Pasó 9 años buscando a la mujer adecuada. Fabiola se quedó embarazada 5 veces y todas ellas abortó. Una tragedia para ella y para la monarquía. Un día, durante un discurso a la nación, declaró que entendía por qué no tenía hijos, para poder tener un corazón tan grande para todos los niños de Bélgica. Fue una forma muy elegante de aceptar su destino.
Fabiola se convirtió en la madre de todos los belgas. La madre de Felipe, Paola, está casada con Alberto, el hermano del rey Balduino. No estuvo ni cerca del trono, pero Balduino murió inesperadamente en 1993. En realidad, Felipe iba a tener su oportunidad entonces. Pero el nuevo monarca tenía que casarse, así que el padre de Felipe le sustituyó como Alberto II. Fue una sorpresa para todos. Incluso el ex primer ministro estaba seguro de que Felipe sucedería al rey Balduino. Y Paola también. Nunca esperó convertirse en reina. Ella no quería por todas las obligaciones que conllevaba el cargo. Pero cuando Paola se convirtió en reina, lo aceptó. No estaba preparada en absoluto y tenía miedo de que todo el mundo se diera cuenta de lo tímida que era, admitió después la reina Paola. Pero la nueva responsabilidad también tenía sus ventajas. Paola y Alberto habían pasado por una larga etapa difícil en su relación y estuvieron a punto de divorciarse, pero volvieron a entenderse. Se quieren, están unidos. Y como reina, Paola podía desempeñar un papel de apoyo para Alberto, además de tener sus propias obligaciones. La presión pública la obligó a actuar. A mediados de los 90, Bélgica se vio sacudida por un escándalo de pederastía. El caso Dutroux, un brutal asesino en serie que encerró y abusó de niñas de entre 8 y 19 años. 4 murieron y tan solo 2 sobrevivieron. El fracaso de las autoridades provocó una crisis nacional. El caso Dutroux afectó a toda Bélgica. La reina Paola y el rey Alberto volvieron de vacaciones cuando se encontraron los cuerpos de las niñas desaparecidas y recibieron a los padres para escucharlos. Y fue muy importante que también la reina y el rey se sintieran muy preocupados y mostraran verdadera compasión. Por supuesto por las niñas, pero también por sus padres y sus familiares. Se creó la Fundación Child Focus para niños desaparecidos y explotados sexualmente. Su línea telefónica asesora a víctimas y familiares y les ayuda con educación y prevención. La reina Paola se convierte en su patrocinadora. Creo que la reina Paola se sintió verdaderamente triste por lo ocurrido y mostró esa compasión a las víctimas. Cuando el rey Alberto abdicó, muchos padres se sintieron muy tristes porque el rey y la reina significaban mucho para ellos y fueron realmente un consuelo para los padres de niños desaparecidos y asesinados. A Matilde le costó mucho trabajo. Como reina, asumió el patronazgo de su suegra Paola. Como psicóloga de formación, tiene la experiencia necesaria. Por eso, cuando la reina Matilde asumió el cargo, para ella era muy importante ser muy activa y quiere participar en el trabajo que hacemos. Está muy interesada en todo lo que hacemos en línea. Por supuesto, la reina Matilde es madre de niños pequeños, ella misma adolescente, lo que hace que como psicóloga también sea muy interesante para ella. Y también sabe muy bien cómo tratar a las víctimas, por ejemplo, o cómo dirigirse a ellas. For instance, or how to address them. El testigo fue pasado de reina en reina. En su abdicación en julio de 2013, el rey Alberto dio las gracias a su esposa Paola. La reina Paola siempre me ha apoyado en mi trabajo durante los últimos 20 años. Por ello le estoy muy agradecido. Gracias y muchos besos. Merci et un gros kiss. Matilde es la nueva reina de Bélgica. Para ella es un gran momento. Y también para su modista. Cuando leí en la prensa que el rey Alberto quería abdicar, pensé, ¿por qué no he recibido una llamada todavía?
Y al día siguiente Mathilde me llamó y me preguntó, ¿qué hacemos? Sé que no hay mucho tiempo. Y yo dije, yo sugeriría ir de blanco. El blanco es muy visible y al mismo tiempo atemporal, como un vestido de novia. Y una coronación es un momento capturado para la eternidad. Atrás quedaron los días de flamantes vestimentas reales. Hoy, el lema es llamar la atención sin perturbar, encontrar lo adecuado para cada ocasión. Para ello, Vermeulen es un auténtico maestro. Lleva asesorando a la reina desde 1999. Al principio de cada temporada, Su Majestad viene a ver la nueva colección. Luego, junto con su secretaria, revisamos la agenda oficial, las visitas de Estado, por ejemplo, y preparamos algo 2 veces al año, según la ocasión y el viaje. En marzo de 2019, el destino es Corea del Sur. 17 actos en 5 días. Tras un vuelo nocturno de 11 horas, llega la primera misión, una ceremonia de bienvenida en Seúl. Un corto viaje al hotel para cambiarse de ropa. A continuación, una ceremonia tradicional del té. La bienvenida oficial del presidente coreano. Conmemoración en el Memorial de la Guerra de Corea. Una visita a una clase magistral y una actuación belga en Seúl. Y luego vienen los asuntos internacionales. UNICEF, el cambio climático, Songdo, una ciudad inteligente, y entre medias, una reunión con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Él la convenció para ser la defensora de la ONU. Aprovecho esta oportunidad para acercarme a Su Majestad. Démosle un gran aplauso. Las Naciones Unidas saben lo valiosa que es. Y creo que eso es todo lo que buscábamos. No solo tener un nombre, sino un nombre que pueda hablar de cualquier tema y tenga la integridad para atraer a otros y a otras asociaciones. Creo que esta plataforma en particular y en este momento es increíblemente útil para ayudarla a hacer este trabajo. Estoy segura de que habrá muchas más plataformas en las que se le pedirá que participe porque ella cumple. Sus apariciones en todo el mundo se preparan en su despacho de casa. Sus colaboradores más cercanos son 2 antiguos diplomáticos, la señora Fostier, la mano derecha de la reina, y la señora Franquinet, la invitada especial para el desarrollo sostenible. Nuestra visita de pasado mañana en la Universidad de Gante es sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mathilde viaja a Kenia en junio de 2019 para UNICEF. El primer día, la reina visitará un campo de refugiados. El martes, sorpresa, la princesa heredera Isabel la acompaña por primera vez. En el campamento, los miembros de la realeza distribuyen suministros de ayuda a refugiados de Sudán y Somalia. Tenemos otro proyecto interesante, una academia de fútbol. El fútbol no suele ser lo suyo, pero está aquí para apoyar a los niños refugiados que a menudo viajan sin compañía. Próxima parada, los Masái. El objetivo de esta visita es que la reina hable con los ancianos de la aldea. Quiere apoyar a las autoridades que trabajan por los derechos de los niños y las mujeres. La educación de las niñas, dice, influye de manera directa en las familias y su entorno. Se trata de unir a nuestra familia humana, y creo que eso es lo que hace. Ahora bien, sé que se nos puede criticar por los viajes en avión, sobre todo hoy en día, cuando estamos considerando la acción climática para reducir las emisiones. Pero esto se compensa con los beneficios que se obtienen cuando las personas forman parte de los ODS y promueven los resultados que nos gustaría ver en la vida de las personas. La reina no debe interponerse en la política. No está permitido expresar una opinión política. Es responsabilidad del gobierno. El viceprimer ministro, Alexander De Croo, es también ministro de Cooperación al Desarrollo. A veces acompaña a la reina, aunque casi nadie se da cuenta.
Es muy llamativo que en el momento en que visitas un campo de refugiados o un proyecto en Ghana, durante unos minutos como persona dejas de existir. Y lo he notado algunas veces, porque ella es un imán de atención. Me ha pasado unas cuantas veces que los guardias de seguridad me han empujado contra la pared sin más. Veces que las que he tenido que decir, oye, todavía estoy aquí. Nunca lo he visto como un problema, pero creo que lo hace muy bien. ¿Puedo presentarle al viceprimer ministro? Y con una sola frase pone las cosas en su sitio. Por su compromiso con la labor humanitaria y sociopolítica, la reina recibe en 2017 el Premio Alemán a la Sostenibilidad. En Bélgica hay detractores, opositores a la monarquía, que la acusan de desempeñar un papel político que no se contempla en la Constitución. Pero hay zonas grises en las que la reina puede permitirse tomar la iniciativa. Autour du rôle de la reine pour lui permettre en fait de prendre un petit peu plus d'initiative. Mejorar las condiciones de vida de las personas socialmente desfavorecidas en su propio país. Ese es el objetivo del Fondo Reina Matilda. También hay un premio que ganar cada año. Nadie debe quedarse atrás, ni en África ni en los suburbios de Bruselas. Esto es lo que la reina cree de verdad. Hay una familia con 4 hijos de 17, 16, 13 y 10 años que son muy musicales, quieren tocar algo. Een familie die muzikaal is en die dus ook een muziekstuk zal brengen. Casi tan mayores como mis propios hijos. ¿Qué edad tienen? 17, 16, 13 y 10. Casi de la misma quinta. Ninguna familia real puede evitar la reglamentaria foto de Navidad. Pero hoy en día no basta con parecer una familia idílica, y la reina también es consciente de ello. Es una gran responsabilidad. Ya no se trata solo de una misma. Es una proyección de lo que puede ser para asegurarse de que la vida de la gente sea mejor y de que puede acabar con el sufrimiento humano, al menos para desempeñar su papel en ello. Es su trabajo de por vida. Señoras y señores, sus majestades el rey y la reina. La profesión de la reina es no solo un trabajo, sino una vocación. Creo que puede cambiar las cosas y abrir la mente de la gente en aquellos temas más delicados. Ella de verdad se sensibiliza y hace que la gente entienda que hay un problema en el que todos tenemos nuestra responsabilidad y un papel que desempeñar. La unión hace la fuerza es el lema de la familia real belga. Y también es el lema de Matilde.